Este es el capítulo 11 que habla acerca del presupuesto, del capital y el riesgo. En este capítulo vamos a ilustrar y desarrollar el presupuesto de los flujos de efectivo de capital. Vamos a introducir técnicas para evaluar riesgos de los proyectos de inversión de capital. Debido a la enorme magnitud de las inversiones de capital y su importancia para el bienestar financiero de la empresa, los administradores invierten una gran cantidad de tiempo en determinar esos flujos de efectivo relevantes e identificar los riesgos asociados con tales proyectos. Vamos a comenzar con los flujos de efectivo incrementales relevantes. Gracias. El resto de este capítulo está dedicado a los procedimientos de medición de los flujos de efectivo incrementales asociados a las propuestas de inversión de capital. Los flujos de efectivo incrementales se esperan solo si se realiza una inversión. Componentes principales de los flujos de efectivo: una inversión inicial, entradas y salidas operativas de efectivo y un flujo final de efectivo. Decisiones de expansión contra decisiones y de reemplazo. El desarrollo de las estimaciones en los flujos de efectivo relevante es más sencillo cuando se trata de decisiones de expansión. En este caso, pues la inversión inicial, la entrada de efectivo operativa y los flujos de efectivo terminal son simplemente las salidas y entradas de efectivo después de impuestos. Cabe recalcar que esto es después de impuestos, con desembolso propuesto de capital. Decisiones de reemplazo es más complicada porque la compañía debe identificar las salidas y entradas del flujo efectivo incrementales que generarían a partir del reemplazo del proyecto. O sea que ya es una definición, es diferente, porque ya tenemos. Ajá, sí, eso le iba a preguntar, porque significa que si el proyecto ya está estipulado para 10 años, se puede ya sea expandir o reemplazar por otro, ¿no? Exactamente, todos los cálculos que habíamos hecho vamos a tener que reemplazarlos por el nuevo proyecto propuesto. Entonces, por eso dice el libro que es un poco más difícil que las decisiones de expansión, porque expandir significa trabajar sobre lo que ya tenemos. Ok, entendido. Cuando se estiman los flujos de efectivo incrementales asociados a una inversión, la empresa debe tener cuidado con los costos hundidos. Estas que son salidas de efectivo que ya se realizaron y no se pueden recuperar. Por lo tanto, no tienen efecto sobre los flujos de efectivo relevantes de una decisión en curso. Y los costos de oportunidad, que son los flujos de efectivo que se generan a partir de la mejor alternativa de un activo. Deberán tratarse como salida de efectivo. Lo de la inversión inicial. Se refiere a las salidas iniciales de efectivo necesarias para emprender una inversión de capital. Se calcula sustrayendo todas las entradas de efectivo que ocurren en el tiempo cero. O sea, cuando el tiempo cero, recordemos que es cuando ponemos la inversión. De todas las salidas de efectivo que ocurren en el tiempo cero, o sea, en lo que estamos tomando la decisión de la inversión. Entonces, en la tabla 11.1 vemos el formato básico para determinar la inversión inicial. Tenemos que es costo instalado del activo nuevo es igual a costo del activo nuevo más los costos de instalación, menos los ingresos después de impuesto por la venta del activo viejo. Que esto va a ser igual a ingresos por la venta del activo viejo, más menos impuestos sobre la venta del activo viejo y más menos sobre el capital de trabajo neto. Entonces, eso nos va a dar lo que es la inversión inicial. El activo nuevo es el flujo de salida neto necesario para adquirir un activo nuevo, o sea, el precio del nuevo activo que vamos a comprar. El costo de instalación son los costos acumulados que ocurre poner un activo en operación. Quiere decir que si uno gasta en nuevas instalaciones eléctricas, si uno gasta en un técnico que lo vaya a revisar. Todo eso es un valor agregado, ¿verdad? Sí, en materiales para probarlo, si hay alguna pieza que hay que incluirle, entonces todo eso va dentro del costo de instalación y se suma al costo total de la inversión inicial. Entonces, los ingresos después de impuestos por la venta de activo viejo es el flujo de efectivo asociado con la venta de un activo viejo, lo que incluye el precio de venta de este activo y cualquier impuesto o reembolso fiscal derivado de la venta. Impuesto sobre la venta de un activo viejo depende de la relación entre el precio de venta y el valor en libros y las regulaciones fiscales vigentes. Recordemos que el valor en libros lo vamos a sacar del el valor contable menos las depreciaciones. Entonces, ahí nos va a dar el valor en libros. Aquí nos dice el libro que es estrictamente contable, se calcula usando la siguiente ecuación: costo de instalación del activo menos la depreciación acumulada, ¿no? Es casi lo que les había comentado anteriormente. Muchas veces esto nos va a dar pues un ingreso por venta de activos o una pérdida por venta de activos, dependiendo. Aquí el cuadro, la figura 11.3 nos muestra cómo pueden ser estas variaciones. Cambio en el capital de trabajo neto. Ok, el capital de trabajo neto diferencia entre los activos y pasivos corrientes de la empresa. Cambio en el capital de trabajo neto es una diferencia entre el cambio de los activos corrientes y un cambio en los pasivos corrientes.
¿Qué es lo que dice esta tablita? Prácticamente nos está diciendo cuál fue el cambio en el capital de trabajo neto. Este cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Sí, porque básicamente es lo que me suma en activo y lo que me suma en pasivo. La diferencia ese va a ser el cambio en capital que voy a obtener. El cálculo de las entradas de efectivo operativas. Los ingresos esperados de la inversión de capital están presentados por sus entradas de efectivo operativas, las cuales son después de impuestos. Estos términos son importantes cuando ustedes miran lo que es el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? O el estado de resultados como comúnmente lo conocemos. Términos después de impuestos significan todos los ingresos generados por una inversión nueva que se deben medir con el criterio después de impuestos, en vista de que la empresa no podrá disponer de ningún ingreso, sino que hasta que haya satisfecho los requerimientos fiscales, o sea, que le pague al fisco. Términos de entrada de efectivo, todos los ingresos esperados de un proyecto de inversión. Todo el flujo efectivo terminal resulta de la conclusión y liquidación de un proyecto de subida. Representa el flujo efectivo después de impuestos, excluyendo las entradas de efectivo operativas que ocurren en el último año de el proyecto. Los ingresos derivados de la venta de un activo nuevo viejo se conocen con frecuencia como valor residual, ¿verdad? Cambio en el capital de trabajo neto representa la recuperación de cualquier inversión de trabajo neto inicial, con mucha frecuencia el resultado del trabajo efectivo debido a la reducción del capital de trabajo neto. La terminación del proyecto, que se supone que ya no habrá necesidad de incrementar la inversión del capital del trabajo neto. Luego la elaboración de un presupuesto de capital con enfoques puntuales. Entonces aquí lo que más vamos a ver es terminología. El riesgo del producto radica totalmente en los flujos de efectivo futuro. Sabemos que si una empresa se enfrenta a problemas de liquidez, pues no va a poder continuar ningún proyecto. Entrada de efectivo de equilibrio, nivel mínimo de entrada de efectivo necesario para que un proyecto sea aceptable, es decir, el valor presente neto igual a cero. Eso de entrada de efectivo de equilibrio, lo recuerdo que lo leí en el capítulo 10 y lo vamos a ver en un ratito. Ok, luego vemos el análisis de sensibilidad, que es un método conductual en el cual los analistas calculan el valor presente neto de un proyecto considerando escenarios o resultados diversos. Un enfoque común en este uso de sensibilidad es calcular los valores presentes netos asociados con entradas de efectivo. Es decir, que ellos ponen estándares, ponen pesimistas, más probables, optimistas, y de ahí sacan sus resultados. Tasas de descuento ajustadas al riesgo. Existen dos maneras de ajustar el riesgo, el valor presente de las entradas de efectivo. Una es ajustar las entradas de efectivo y la otra es ajustar las tasas de descuento. Determinación de las tasas de descuento ajustadas al riesgo. Estos términos, el TEDAR, determinación de las tasas de descuento ajustadas. Es un método de ajuste de riesgo, implica el uso de tasas de descuento ajustadas de riesgo. El uso del MPAC. Ok. ¿Qué significa MPAC? Significa modelo de fijación de precios y de activos de capital. Está comparando como un mayor o menor la TIR del proyecto y la inversión inicial, que es la K, para ver cuál es menor y cuál es mayor. Si es mayor, pues se acepta. Si es menor, se rechaza. Y también todo esto es básicamente que es parte del capítulo 10 en la práctica. Ok. A pesar de lo atractivo de la tasa de riesgo total, se usan con frecuencia en la práctica. Su amplia aceptación se debe a dos factores, ¿verdad? El TEDAR, recordemos que es la tasa de descuento ajustada de riesgo, que es lo que estábamos hablando. Entonces, tenemos dos factores. Son congruentes con la disposición general que tienen los administradores hacia las tasas de rendimiento y se calculan y aplican con facilidad. En el 11.7 tenemos las precisiones acerca de la elaboración de presupuesto de capital. Creo que aquí ya estamos cerrando, ¿verdad? El análisis de proyectos de capital, con frecuencia hay que hacer precisiones para tomar en cuenta circunstancias especiales. Estos ajustes flexibilizan ciertas suposiciones de simplificación presentadas anteriormente. Tres áreas en las que con frecuencia se necesitan análisis son: comparación de proyectos mutuamente excluyentes que tienen vidas desiguales, identificación de opciones reales y razonamiento del capital causado por la restricción de presupuesto que hay que cumplir. ¿Cómo calcular? Y ese ya es un ejemplo de cómo calcularlo. Entonces le cedo el paso porque si no, no nos deja tiempo. Lo siento, compañera. Sí, está bien, ¿no? Sí, estaba bien emocionada. Ahorita ya puede ver la pantalla. Ya puedo ver el suyo. Vale, pues entonces me toca y me cede la palabra. Bueno, en comparación al capítulo 10 con el 11, pues es un poquito ya, estamos hablando de los cálculos y la información de la toma de decisiones y la evaluación de proyectos que la compañera nos estaba hablando más a fondo, ¿verdad? Pero principalmente, pues ocupamos saber qué es una técnica, una elaboración de presupuesto de capital. En una elaboración, pues es un proceso que es una evaluación y selección de una inversión a largo o a corto plazo con una meta de, obviamente, obtener cierta riqueza para la empresa. Una inversión de capital es un desembolso de fondos por parte de la firma, el cual se espera que genere beneficios durante un periodo mayor a un año. O sea, la diferencia aquí son dos, bien sencilla.
Inversión de capital se espera un beneficio a más de un año. Y una inversión operativa es un desembolso a menos de un año, que es como usted nos comentaba, compañero, en aquella tablita, que habían flujos de efectivo operativo y habían flujos de efectivo al final. Ahora, el proceso de elaboración del presupuesto existen 5 pasos. Número 1, pues es la elaboración del presupuesto, que esto conlleva a hablar con todos los niveles de la empresa, básicamente, porque se ocupa supervisar con el personal de gerencia y ver qué tanto desembolso se busca y a ver, obviamente, tomar una decisión de cuál es la menos costosa, pero que también va a generar cierta ganancia. Luego viene la revisión y el análisis, que son los gerentes financieros que hacen y revisan de una manera formal, analizando las ventajas y desventajas de la inversión. Toman también la decisión. Usualmente ellos ponen un límite. Una empresa pone un límite de que, ok, por tal inversión vamos a esperar tal desembolso de dinero, o sea, tal salida de efectivo, pero asimismo esperamos tanto aproximadamente. Eso puede ser tomado por porcentajes, de eso todo depende de la alta gerencia. Luego viene la implementación, que es cuando ya se autoriza, se realiza el desembolso y se comienza con el proyecto, y luego pues viene el seguimiento, que es una supervisión, que se compara el costo del beneficio y entra en acción la toma de decisiones para ver si sigue dando resultados, si lo cambiamos, si lo movemos, etc. Bueno, continuamos con el periodo de recuperación. Estos son unos tipos de modelos, unas maneras de cómo nosotros podemos ver si el proyecto es rentable o no. El primero, pues, es un periodo de recuperación de la inversión, que esto es bien sencillo. Solo necesitamos hacer una comparación de si es rentable la inversión o no, basándonos en la recuperación de la deuda, mi compañero. Aquí esto de entender es más que sencillo. Si el periodo de recuperación de la inversión es menor, o sea, el tiempo en el que recuperamos esta inversión es menor, entonces se acepta el proyecto. Pero si el tiempo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto. Entonces, eso solamente que, por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto o voy a, digamos, a poner un negocio y espero que este negocio en 2 años me rinda, pero si me rinde antes, recupero todo lo que yo invertí en un año, es rentable. O inclusive en los 2 años todavía es rentable, pero si después de los 2 años yo sigo y no todavía no recupero lo que yo me endeudé, entonces ahí ya es un proyecto que se rechaza. Para eso conlleva un análisis. O sea, compañero, que desde este punto de vista es mejor el de menos tiempo que el de mayor tiempo. Correcto, porque entre menos tiempo usted se tome en recuperar la deuda, mejor es para la empresa, mejor es para uno propio. También está lo que es identificar si el proyecto es rentable usando el valor presente neto, que en pocas palabras es si yo invierto 10.000 lempiras hoy, pero me va a recuperar esto en varios flujos de efectivo de 1.000 lempiras, digamos 1.000 y luego 10, para mí en lo personal no se ve muy rentable porque el valor del dinero en el tiempo va a ir perdiendo valor. Entonces yo prefiero que esto se recupere antes a recuperar una cantidad de dinero mayor. Por eso es que aquí están estos 2 criterios, que hace que todos los flujos de efectivo se regresen a valor presente de la inversión, y si este es mayor a 0, se acepta el proyecto. Pero si los flujos de efectivo del valor presente de todos esos flujos de efectivos es menor que 0, entonces se rechaza. Entonces, ahí es básicamente, como le digo, si usted invierte 10.000 lempiras, si usted recupera en 5 años, quiere hacer ganancias 1.000 y luego 10.000, esos 10.000 después del tercer o cuarto año, el valor presente de ese dinero va a ser menos, porque el valor en el tiempo va cambiando, va perdiendo su valor. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a hacer un criterio, que si usted puede recuperar esta deuda en 10.000 y luego 1.000, esos 10.000 que va a recuperar usted al inicio, ese dinero va a valer más que recuperarlos en 5 años después. A eso es lo que se refiere el método de valor presente neto. Y aquí tenemos la fórmula, que es básicamente la suma de todos los flujos de efectivo y del valor presente, y el negativo FE, que básicamente es la inversión inicial, o sea, lo que necesitamos nosotros comparar el valor presente de todas las entradas de efectivo menos la inversión inicial. También está dentro del valor presente el índice y verificarlo con el índice de rentabilidad, que básicamente es la sigla STIR, que es para un proyecto que tiene una salida inicial de efectivo seguida de entradas de efectivo. El índice de rentabilidad simplemente es igual al valor presente de todas las entradas de efectivo dividido entre las salidas iniciales de efectivo, que es básicamente la misma fórmula que tenemos aquí, nada más que se divide contra todas las salidas iniciales de efectivo. Ahora, el valor presente neto y el valor económico agregado es otro tipo de enfoque que nosotros usamos para medir si la inversión es rentable o no durante su vida completa. Este enfoque es usado usualmente en una empresa, pero también es como que patentado por una empresa, pero es muy buen cálculo, que básicamente calculando los flujos de efectivo netos de un proyecto. Sin embargo, estos se restan los flujos de efectivo de una cantidad establecida para reflejar el rendimiento de los inversionistas de la empresa demandan sobre el proyecto. Es decir, este cálculo se averigua si un proyecto genera flujos de efectivo positivos de arriba o más allá de que los inversionistas demandan. Y así el proyecto se garantiza que son ganancias. Ahora, esto es muy interesante cuando estamos comparando con la TIR, la tasa de rendimiento, o la tasa de retorno, la tasa interna de retorno.
Si la TIR es la tasa de descuento, que es básicamente la intentamos igualar al valor presente neto de una oportunidad de una inversión con $0, bueno, en este caso con 0, te digo que el valor presente a las entradas de efectivo es igual al valor inicial, entonces significa de que tenemos que ver básicamente estos dos criterios de decisión. Cuando se usa la TIR para tomar decisiones para aceptar o rechazar un proyecto o una inversión, los criterios de decisión tienen que ser de esta manera. Si la TIR es mayor al costo de capital, se acepta el proyecto. Si la TIR es menor al costo de capital, se rechaza, que es lo mismo a aquella grafiquita que estábamos viendo con usted, que iba hacia arriba, que si la TIR era mayor a sub 0, que es básicamente el costo de capital, se acepta el proyecto, pero si está por debajo, o sea, es menor o es mayor básicamente el costo de capital, se rechazaba dicho proyecto, que es más o menos lo que usted nos estaba comentando. Creo que por eso no... Dígame. También vi ahí en el capítulo 10 que había un ejemplo donde con el valor presente neto se aceptaba el proyecto A, pero con la tasa interna de retorno se aceptaba el proyecto B. O sea, los cálculos así... Sí, vamos a llegar a una comparación también. Hay que hacer eso porque hay que hacer el enfoque también. Esto pues es una simbología pequeña que es para entender más o menos esa fórmula que F sub 0 es la inversión inicial de un proyecto, el F sub T es el valor presente de los flujos de efectivo, y K es el costo de capital de la empresa, y ahí pues tenemos básicamente cómo podemos encontrar nosotros y cómo comparar esa TIR. Ahora, ¿cuál es el mejor método? Como usted dice, hay varios puntos, tenemos que ver varios puntos. Por ejemplo, en mi punto de vista personal, yo prefiero usar un punto de vista del valor presente neto, porque yo voy a ver más, en dado caso, el valor del dinero en el tiempo. Pero ya como una empresa establecida mediana o grande, pues tienen que ver distintos métodos, distintos enfoques. Desde un punto de vista teórico, el valor presente neto es el mejor método de elaboración de un presupuesto de capital debido a varios factores. El más importante es que el uso del valor presente neto mide cuánta riqueza crea un proyecto, cuánta riqueza voy a generar hoy, cuánto me vale el dinero que yo voy a tener de aquí a 10 años, pero me vale hoy. Eso es lo que, esa es la teoría. Pero desde un punto de vista práctico, la evidencia sugiere que a pesar de la superioridad de la teoría o de la técnica del valor presente neto, los gerentes prefieren utilizar un método de la TIR con tanta frecuencia como el del valor presente neto, o sea, usan ambos. El atractivo de este método es que la TIR se debe a la disposición general de la gente de negocios a pensar en términos de tasa de rendimiento, o sea, de dinero en retorno. La TIR es la tasa interna de retorno, cuánto me va a retornar, cuánto es el porcentaje del valor del dinero que me va a retornar a mí, como las tasas de interés, la rentabilidad, etcétera. O sea, tienen que ver varios factores, pero todo esto se expresa con mayor frecuencia como las tasas de rendimientos anuales. El uso de la TIR tiene sentido para los gerentes, ya que toman las decisiones financieras de esta manera. Y el capítulo 10 en sí es nada más eso, es bien sencillito. Bien dijo usted que el capítulo 10 era más cortito y era más sencillito. Entonces no sé si tiene alguna pregunta, compañero. Pues no, me sorprende más bien cómo lo pudo resumir muy bien. Bueno, entonces hasta ahí lo dejamos y ahorita voy a tener la grabación.